Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más al podcast Dr. Horse, el podcast donde hablamos de caballos, de la industria del caballo, todos los amantes del caballo, los que participamos en todo este mundo, veterinarios, jinetes, propietarios, productores, etc. Un podcast que gracias a Vet Channel. Vet Channel espera entretenida. Ahí sí. Recuerda de darle me gusta y hacerle un clic a la campanita, eso nos ayuda muchísimo y permite que continuemos mucho tiempo para poder invitar a gente muy relevante, como la del día de hoy. Hoy día tenemos a un colega, médico veterinario de la Universidad Mayor, campeón del rodeo chileno, ya deben saber quién es, también propietario del criadero Doña Tuca. Obviamente ya saben quién es. Con nosotros el doctor Emiliano Ruiz. ¡Bravo! ¿Qué tal, Chago? Hola Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, contento, gracias por invitarme. Sí. Mi mundo siempre ha sido el rodeo, los caballos, más público, más que ser médico veterinario públicamente y más en un programa. Así que gracias por la invitación. No, encantado. Era obvio que tenías que venir algún día porque tu experiencia como veterinario, como jinete, como muy relevante. La pregunta que hacemos siempre acá, cuando hay un veterinario al frente. ¿Por qué veterinaria? ¿De dónde salió eso? ¿De chico siempre lo pensaste? ¿De repente salió? ¿Cómo fue tu infancia que te marcó que al final en la juventud dijiste, ya voy a ser veterinario? Mira, recuerdo cuando aprendí a andar en bicicleta, Ya. no recuerdo cuando aprendí a andar a caballo. Ya. O sea, me crié en Sí. los caballos de toda la vida, con los caballos. Mi abuelo tenía un campo en La Pintana, en Santa Rosa, muy cerca de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces yo iba ahí con mi caballito, yo iba montado en él, si tenía algún problema, me iba a caballito, de caballo, entraba pues, en la entrada principal de la Universidad de Chile y decía, voy a la clínica veterinaria donde el doctor Godoy. Ya, perfecto. Y ahí entraba mi caballo, Claro. yo tenía 10 años, 11 años, y ahí estaba recién el doctor Enrique Pinto, Perfecto, sí. y veía la clínica desde niño. Claro. Muchos veterinarios, colegas hoy, iban a la parcela de mi abuelo, que tenía muchos caballos. Mi abuelo se dedicaba al comercio de caballos y llegaban con los alumnos en práctica. El doctor Palavicino, no sé Sí, si, don Iván Palavicino. don Iván Palavicino, el mismo doctor Godoy, el doctor Pinto, el doctor Pineda, el doctor Perfecto. Bernal, y Ya. todos llegaban a mi casa. Entonces, claro, era muy entretenido ver lo que ellos estaban haciendo con los caballos porque los operaban, cirugía, veían caballos con problemas. Mi abuelo traía caballos de la feria. Ya. Entonces llegaban, habían caballitos cojos, caballos que le faltaba un ojo, caballos que no tenían dientes, caballos que no tenían cola, caballos que no Había que recaucharlos ahí. había que hacer de todo. Entonces era un mundo muy fascinante que lo tenía en mi casa. Ya. Y yo, fanático de los caballos, dije, mira, bueno, esto tiene que ser, pues. Este es mi camino, por acá voy y ya, pues, vamos. ¿Ah? No había otra opción. ¿Ah? No había otra opción. Claro, se entiende entonces que si estuviste de niño rodeado de caballos, pudiste ver lo que hacía un veterinario, claro, eso va marcando. Va marcando marcando, mucho. lógico. Entonces de repente ya tú llegas y dices, ya, ok, me tinca esto los caballos de veterinaria. ¿Y fue la primera opción veterinaria o de repente hubo otra cosa? No, fue la única opción. Ya, la única Bueno, opción. yo fui el primer profesional de la familia. ¿Ya? Mi familia se dedicaba al comercio. Ya. Y mis padres, mi abuelo, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes Claro. que estudiar. Y mi abuelo, por otro lado, me cerraba un ojo y me decía, no, dedícate a los caballos. Claro, mi casa. Ese tú Lo típico callado. del abuelo, así como, no, me Claro. tu mamá, andale nomás. Sí, sí. Claro, tú tranquilo, dedícate a los caballos. Claro. Y la verdad que él me colocaba a los mejores profesores para los caballos y siempre preocupado que yo aprendiera a montar, que aprendiera a manejar bien los caballos, etc. Para el rodeo. Claro. Mis vacaciones eran en la parcela de mi tata, las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano. Me tenían que ir a buscar el domingo antes del colegio para cortarme el pelo, para probarme la ropa y yo andaba en un caballo al fondo de la parcela para que nadie me viera. Claro. Vivía en la casa de los empleados de mi tata. No, Son una vida una vida. hondo a pesebrera. Hediondo a caballo, me duchaba en la manguera. Mira, toda la vida en los caballos. Cuando lo contáis como súper feliz, con buenas vivencias de haber sido cuando Sí, chico. pero imagínate, o sea, imagínate la mejor vivencia. Si mis compañeros iban de gira de estudio, al colegio, no sé qué, y yo le decía que después me mostraba la foto, que yo no tenía opción en mi mente y en mi gana De de ir. ir. O sea, jamás. No, yo me iba. Caballo. Caballos. Bueno, y pasa entonces que ya entra a medicina veterinaria en la mayor. Y ahí cuando estás estudiando, cuando uno entra, a mí no me pasó porque yo entré, digamos, porque me gustaban los animales. En realidad. Correcto. Y ahí en el camino vamos viendo. Claro.
Pero en el caso tuyo, que tú ya entraste porque te gustaban los caballos. Claro. Que es la historia como al revés de la mayoría de los veterinarios. ¿Cómo fue eso? ¿Siempre mantuviste los caballos o de repente...? Sí, no, mantuve los caballos. Había el día domingo anterior de entrar a la universidad, gané un rodeo importante en San Fernando, un clasificatorio. Me voy en el metro al día lunes, tomo la micro en la escuela militar y por supuesto ya me he atrasado, así que quedé en el pasillo y yo iba con mi mochilita al primer día de clase y unos pasajeros del bus me miraban así como que decían, ¿y este qué está haciendo aquí si este ayer estaba en un rodeo? Claro, ya te identificaban. Claro, Sí. entonces llegué a la universidad y todo el mundo recibiendo a los alumnos nuevos. Yo llegué ahí como pájaro nuevo, me he venido del campo. Claro. Y no, fue muy entretenido porque se acercaron algunos corraleros, qué sé yo, me recibieron. Ya. Me recibió la directora de escuela, la doctora Vidal. Ya, perfecto. No, fue una bienvenida espectacular y yo, claro. Claro, sí. Llega alguien famoso a estudiar. Claro, pero por otro lado, recordaba el rostro de mi abuelo cuando me cerraba el ojo y me decía que es estudiar si aquí están los caballos. Claro. Oye, ¿todo eso que tenía tu abuelo, eso existe todavía o ya? No, ya no existe. No, y ahí, bueno, fueron miles de historias porque iban muchos veterinarios, los doctores que yo te comento, llevaba alumnos en práctica, entonces yo los esperaba, los recibía, tenía un caballo con problemas, yo se los mostraba. Yo era el anfitrión, en el fondo, siendo un niño, y veía a los alumnos cómo trabajaban, cómo enseñaban los doctores. Entonces era un mundo fascinante, o sea, era lo más entretenido. Por eso te digo, en mi cabeza nunca hubo otra opción que no fuera ser médico veterinario. Mira que bueno, qué fácil. Te envidio. No, sin duda, o sea, la vida marcada de chico. Puta, y entonces, parte de esto, estudias veterinaria, sigues también con todo el asunto de ser jinete de rodeo, ¿cierto? Que ser jinete de rodeo en general, porque tú corres tus caballos, ¿cierto? Claro, pero corrí los caballos de mi familia, de mi abuelo, y después corrí profesionalmente. A los 17 años, 18 años, me profesionalicé como jinete. Entonces mi abuelo me dejó volar, me dijo, está bien, me querían contratar como jinete, me contrataron, y eso me permitió estudiar. Porque, claro, mi papá era separado, mi papá ya no estaba, y mi abuelo hacía la fuerza. Entonces él me decía, no, está muy bien, que tú vayas, te ganes tu plata y te pagues tu estudio. A mí no tenía idea, tú, cuando... porque todos sabemos que mientras estudiaba yo muy temprano en la carrera o qué sé yo, seguías compitiendo con eso te permitió... Eso me permitió estudiar. Mira. Eso me permitió estudiar, me permitió desarrollarme, comprar mi casa. Qué bueno. No, fue fascinante. Y con el apoyo de mi abuelo y de mi familia, que ellos tenían los medios para poder pagarme los estudios. Pero ellos optaron a que yo no frenara mi carrera deportiva, pero que a la vez estudiara. Entonces, claro, y eso fue un punto clave porque me permitió conocer mucha gente del rodeo y que, claro, el rodeo antiguo era más la gente de campo, los dueños de campo, agricultores, etc. Pero, claro, desde el año 95, 93, 96, los empresarios, los profesionales, ¿cierto? Empezaron a llegar al rodeo y el rodeo creció mucho. Y ahí me tocó conocer gente valiosísima. Y bueno, yo fui su empleado. Yo les armé los criaderos, corrí con ellos, les enseñé a correr. Y ahí, claro, entre que corría y la universidad y todo. Ese es un punto. Tú, bueno, con lo que hay contado, desde que fuiste chico, estuviste arriba de un caballo, digamos, en vez de pañales usaste montura. ¿Alguien te enseñó el arte del ser jinete o lo fuiste aprendiendo autodidacta? No, de niño había un caballo, súbete, porque es lo que había que hacer. En la mañana galopábamos caballo, en la tarde salíamos a caminar caballo. Como de la... No, a hacer camas. De la cara, la de los dientes, a galopar. Y a hacer camas, a limpiar los caballos, a herrarlos, a bañar, a todo. O sea, yo no fui la persona que le tenía el caballito ensillado para que se subiera con las uñitas limpias. No. Hacer todo. Había que hacer todo. Obvio. Y esa fue la primera enseñanza en mi vida profesional que tuve que aprender realmente a que los caballos vivieran bien y a cuidarlos. ¿Te fijas? Y mientras yo estaba en eso, venían los colegas, los veterinarios a trabajar a mi casa y yo los veía y decía, mira, claro, yo hago esto, pero mira lo otro. O sea, estoy a años luz de poder hacer lo que ellos hacen. Yo me fijaba cómo los tomaban, cómo todo el manejo y con cuidado que no fuera un accidente, etcétera, etcétera. Entonces, no, era fascinante. O sea, yo lo esperaba con una bebida cuando venían para que me enseñaran algo, ¿te fijas? Y cuando empezaste a estudiar ya tuviste los primeros como ramos con equino, con caballos en general.
empezaste como a descubrir, me imagino, obvio, cosas que no conocías antes. Total. ¿Cierto? El impacto de eso, porque por lo que me estáis contando todo el día con caballos, pero claro, aprender de medicina veterinaria, aprender de anatomía, aprender de fisiología, aprender... Todo eso, ¿cierto? Va como marcando, ¿ya? Correcto. ¿Tú crees que tuviste una ventaja, obviamente, digamos, con el resto de tus compañeros, qué sé yo, en toda esa área de equinos, con lo que tú sabías de caballo, más lo que fuiste aprendiendo? Gigante. Me imagino. No tenía cuaderno. Mira. No tenía, no tenía cuaderno porque, claro, a ver, estando trabajando, estando en la universidad, en tercer, cuarto año, trabajé con una persona muy importante para mí, que fue don Felipe Lamarca, Ya, que era el presidente de Copec de la época. ya, mira. Y él armó su criadero caballo. Santanita de Curimao, que luego pasamos a ser campeones de Chile con él, etcétera, etcétera. Trabajé cerca de 10 años con él y le hice el criadero. Entonces él, al segundo año que yo estaba trabajando con él, me dice, Emiliano, tú estudias veterinaria, ¿cierto? Sí, por supuesto, si usted lo sabe. Listo, te hace cargo del criadero. Y yo te digo, Muerto mío, ¿qué hago acá? ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Claro. Y me dice, no, mira, aquí hay un presupuesto, hazte cargo, listo. Y ahí aprendí, hasta lo que hago hoy día, es la prevención, Claro. el manejo. ¿Por qué razón? Porque no se me podían enfermar los caballos. Estábamos en Leiden, en un campo lejos, entonces, bajo un presupuesto, un empresario extraordinario, Sí. dije, cresta, o sea, se me enferma un caballo, se me agota el ítem farmacia, se me agota el ítem exámenes complementarios, Claro. se me agota el ítem cirugía, se me agota el ítem herraje ortopédico. Claro. ¿Qué hago? Dije, bueno, Prevenir. prevenir. Bueno, que en general es lo que hacemos los veterinarios. Uno generalmente está más que para curar o qué sé yo, para prevenir. En lo que es medicina, qué sé yo. Bueno, en mi caso no, que hago cirugía. Yo en realidad Claro, claro, lógico. yo llego cuando ya no previnieron tanto. Pero sí tienes razón, prevenir, Claro. sin duda. Otra cosa más, tú hablaste de prevenir. Cuando parte todo esto de que partes con el ¿cómo se llama? El rodeo, ya fuiste campeón, qué sé yo, después sigues andando en la carrera, digamos, de jinete profesional y todo eso. Todos los caballos que ves tú, o sea, que tú compites o qué sé yo, ¿los ves tú o vas también con otros colegas viendo? No, los veo yo, Ya, todos los veo yo, pero fíjate, hoy por hoy, claro, se le da mucha importancia a los exámenes complementarios, sí. ¿cierto? Y que gracias a Dios los tenemos y fantástico, o sea, sin duda. pero claro, yo aprendí una cosa, aprendí a cuidar los caballos, al manejo día a día, porque estaba bajo un presupuesto, estaba bajo la presión, estaba además bajo personas que estaban afuera del campo esperando que yo me equivocara para ganar mi puesto, yo era muy joven. Ah, Entonces- claro. entonces- Ese cabrón chico, no Claro, era chico. joder. Entonces, Chaco, claro, la probabilidad de que yo me fallara, o sea, no podía fallar. Ya, Ni como jinete, ni como administrador, ni como veterinario, que todavía no era veterinario. claro. Entonces, claro, yo empecé a notar todas las enfermedades más, o las patologías, o los problemas, musculoesqueléticos, pulmonares, respiratorios altos, Ya, etcétera, etcétera. Empecé a notar cuáles eran las patologías más comunes ya. y cómo poder manejarlas y tratarlas y de no llegar a gastar el presupuesto. Porque eso iba en contra mío. Claro. Entonces, claro, empecé a manejar el criadero con miedo, Sí, me imagino. con un cuidado gigante. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 24 años, 23 años. Chico. Entonces, claro, dije, a ver, que no se me enfermen. Que las yeguas no aborten. Claro. El campo de un rulo secano costero, que hay abundancia de pasto en la primavera, en el verano de acá y el otoño, afírmate, a lo que venga. Tierra. Viento. Claro, y ahí yo siempre me fui asesorando a buenos colegas. Ya. ¿Ah? Doctor Gonzalo González en la reproducción, doctor De Neyri en el aparato respiratorio, el doctor Croxato que me ayudaba con la cirugía, el doctor Raúl Franco que me ayudaba con otras cosas. Y así yo iba tratando de no equivocarme. Claro, y eso me formó a no tener que depender tanto de un examen complementario, a no depender, a no llegar a eso, sino que tan solo mantener esto sano, mantener un plantel sano y de alto rendimiento. Entonces, claro, esa conjugación de alto rendimiento versus pocas lesiones, ¿qué está? Mira, por allá íbamos más adelante a llegar a eso, porque bueno que nos nombraste, porque si bien el rodeo tiene varias como, no sé si podríamos hablar de categorías, pero como en toda actividad ecuestre o en toda actividad donde es deporte, qué sé yo,
Hay distintas categorías, pero los caballos que en general tú ves o los caballos en los cuales tú compites son del nivel alto, digamos. Claro. ¿Cierto? ¿Tú hay algún manejo en especial que hagas así como constante, qué sé yo, de protectores articulares o algo así? ¿O solamente naturaleza y estar pendiente? No, mira, aquí hay un trabajo muy, muy completo. Primero, los caballos se cuidan desde que nacen, ¿cierto? Sí. El manejo es como todo criadero, como todo ala. Pero aquí tenemos problemas gigantes. Primero, que los caballos van de lado, no van hacia adelante. Sí. No tenemos nomenclatura. ¿Ah? Las dosificaciones de los medicamentos, etcétera, etcétera, alimentos, medicamentos, vitaminas, etcétera, etcétera, están todas hechas para caballos fina sangre de carrera o caballo de equitación, Claro. que pesan normalmente 100 kilos, 120 kilos más que los caballos chilenos. Los caballos, claro, es un deporte de contacto, ¿cierto? Que tienen que ir, además de ir de lado, ¿cierto? Y cruzando patas y manos, avanzando, tienen que detener un novillo, detenerlo con técnica. Por lo tanto, hay un mayor esfuerzo. Los jinetes Sí. Uno ve la hípica, el jinete, 52 flaquito, kilos, 54 una silla que pesa 3,5 kilos. Claro. Cambio en corralero, el puro apero tenía 80 kilos. Claro, tú le vas metiendo ingredientes a esta sopa y tú dices, ¿cómo lo manejo? Entonces digo, claro, el concepto de caballo sano, no sé, pero sí, el día que era más importante para nosotros y para mí, el día lunes. Claro. Cómo terminaban los caballos después del rodeo. Y ese día era crucial. Cuando todos descansaban el lunes, yo iba a los caballos. Y los analizaba, revisaba. Este caballo corrió 2 novillos, este corrió 4 novillos, este corrió 10 novillos. Cómo terminó, cómo está su condición corporal, cómo está, si se deshidratado o no, si tiene alguna lesión, si eso empeoró, se mantuvo. Ojo con el herraje. O sea, el herraje era fundamental. Es fundamental. Entonces, claro, yo logré aprender por necesidad de no perder mi trabajo. Obligado. Si era estudiante. Sí. Entonces, claro, que la infiltración, que no sé qué, para mí era helado porque yo no podía permitir que si un caballo se estaba pisando una mano, a ver, corrijamos por qué se está pisando la mano. Yeah. No después pongámosle una canillera, una venda y después vemos. Claro. ¿Ah? ¿Te fijas? Entiendo. Entonces fue muy motivante, muy motivante. No, eso, y veo una buena escuela. A veces, claro, no siempre, pero a veces, claro, pasa mucho eso de que, como tú bien dices, más que solucionar la causa, se empieza a parchar nomás. Se empieza a parchar. Y al final ese parche es pan por día, hambre para mañana. Lógico. Y hay que entender que está, digamos, el bienestar del caballo. También en muchas disciplinas, también el caballo es una inversión importante. Por supuesto. Que uno lo contratan o lo llaman para cuidar esa inversión también. Claro, y como tú bien dices, Chago, el parche soluciona. Entonces se ve bonito. Claro. ¿Ah? Pero no saque el problema de fondo. No, de ninguna manera. Claro. De ninguna manera. Entonces, bueno, yo ahí tenía los comodines. Yeah. Un caballo estaba roncando, doctor de Negri. Doc, esto pasa. No teníamos los teléfonos que tenemos hoy. Claro. Entonces me decía, ay, Emiliano, explícame un poco cómo ronca. Yo decía, mire, no ronca como que está soñando, durmiendo, no. ¿Ronca como un camionero bajo un sauce o ronca como...? No, era lo más simpático del mundo y entretenido. La verdad que toda esa formación la gocé y aprendía, era una esponja, o sea... Doctor de Negri, haber sido profesor tuyo en La Mayor, ¿o no? Sí, fue profesor mío en La Mayor, fue mi profesor de tesis luego. Ya. Hicimos mi tesis en enfermedades respiratorias altas, endoscopiamos 140 caballos, buscamos patologías deportivas. Mira, Y con el doctor Croxato, que era el profesor guía. ya, Arnaldo Croxato. Sí, Va a venir para acá también. gran amigo, Lo tenemos por ahí. gran amigo. Hay una cosa que es que quiero tocar contigo, y por algo hablaste antes, en lo que es tú como veterinario de caballo de rodeo, caballo chileno. De algo por acá también habló la doctora María Paz Vargas. ¿Qué tan importante, qué importancia le das? O si es tan determinante, predisponente, alguna cosa, a la alimentación del caballo. Porque la alimentación del caballo, más o menos de carrera, uno la entiende, la ve, a veces de equitación también, pero yo he visto que hay como una gama muy amplia en el caballo corralero, como que... Claro. ¿Qué me decís de eso? Y más que una gama amplia, es un tremendo problema para el caballo. Ya. Porque mira, si el vecino está dando soya, el vecino da soya. Si el vecino está dando vallica y están los caballos bonitos, Vamos dándole vallica. si el caballo que ganó come avena roleada, oye, la avena roleada.
Pelón de almendras. Sí, el pelón de almendras. Entonces, claro, y el caballo acepta. Claro. Come. Yo le digo a mi hijo, mira, Emiliano, a mi hijo se llama igual que yo, le digo, mira, Emiliano, el caballo en la alimentación es como una bolsa que tú le puedes poner de todo adentro y siempre la acepta. Lo que tú le pongas, el caballo lo acepta. Claro. Ahora lo que vaya a pasar después. Lo que vaya a pasar después, las enfermedades metabólicas, la laminitis, no sé qué, el bajo rendimiento, el sobreengrasamiento, la falta de pérdida muscular, la falta de rendimiento, cuidado. Pero lamentablemente no tenemos información. No tenemos bibliografía de caballos chilenos que nos digan cómo tenemos que alimentarlos. Entonces pasa a ser todo muy, muy a lo compadre. Es como prueba de error. Prueba de error, Claro. muy a lo que están haciendo los demás. Hoy día mucho a lo que sale en las redes sociales. Sí. ¿Cierto? Que se publicita un alimento. Ah, bueno, no, si este tipo lo está dando, debe ser bueno, vamos por este. O las típicas, la hipervitaminosis Claro. que se genera en los caballos chilenos, la vitamina de selenio, Claro. que uno va y dice, cresta, ¿no? Andan todos los caballos rosados. Sí, es verdad. ¿Y por qué Sí, tanta vitamina de selenio? Yo no lo puedo creer. Sí. Entonces dije, no, es que mire, que la cosa que no sé qué. Entonces, claro, verdad. ¿cierto? Andan rosados, llegan rosados. Y tú dices, ¿qué está pasando? Sí. Y yo miro esto y digo, oiga, Adicto a los caballos. claro, y me dicen, doctor, ¿qué le parece? Cresta, ¿qué le digo? Porque, claro, yo tengo una formación profesional, un método científico, Claro. y a mis padres, que han sido mis amigos toda la vida, tengo que ser muy respetuoso. Sí. Y le digo, mira, ¿tú cómo lo sientes el caballo? Bien, está bien. Claro. ¿Listo? Claro. ¿Te diga? Porque, claro, uno ve la solución parche que tú dices, el caballo que acepta todo, el chileno sobre todo, que el umbral del dolor es gigante, la Más resistencia es rústico. gigante, más rústico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos muy en pañales. ¿Ah? Yo trabajé 10 años en Carmen de Nilahue, en el criadero Don Pablo Barahona, que ahora fueron vicecampeones de Chile. Iba todos los miércoles del año. Y siempre conversábamos este tema. Él fue hípico, Sí. productor de salmones, y me decía, Milano, yo tengo claro cómo tengo que alimentar los salmones, tengo claro cómo teníamos que alimentar los caballos de carrera, Sí. pero no tengo claro cómo tenemos que alimentar esto. Tratemos de buscar alguna forma, Y yo le decía, mire, busquemos la que nos resulte. Claro. Por eso te preguntaba, porque dentro de lo que yo había visto y comentado con colegas, claro, uno sabe cómo alimentar ciertas disciplinas, caballos, Claro. pero caballos corraleros, caballos chilenos, todavía es como... Claro. Por eso te preguntaba que hay una persona que tiene más Es conocimiento. difícil. Y quedamos igual. No, es difícil, claro. Pero, por ejemplo, yo te explico. Yo trabajo en Palmas de Peñaflor. Ya, sí. Hace 15 años soy el médico deportivo del Palmas de Peñaflor. Tenemos hoy sin duda puede ser uno de los mejores potros, y si no el mejor potro de Chile, que se llama Taimal. Ya. Un caballo que nunca lo hemos pinchado. Un caballo que nunca recibió, yo creo que puede haber tenido una fenilbutazón alguna vez en su vida. Ya. Y el caballo come, Y sus vacunas y nada. y sus vacunas, y el caballo es fantástico. Pero lo veo toda la semana. Ya. Toda la semana. O sea, el ítem de farmacia de Taimal es nada. Vacuna, antiparasitario, vitamina y lo que sea. Y cuidados. Y cuidados, por supuesto. Pero estoy todas las semanas con él, con un equipo fantástico en Palma. Pero el caballo come vallica, producida en el campo, come pellets de alfalfa y algún suplemento cuando está por competir. Claro, cuando en la competencia y listo. Y listo. Y el caballo y el potro es un súper dotado. O sea, claro, yo me voy como me gusta el alto rendimiento, miro qué habrá comido Michael Jordan. ¿Qué habrá comido Usain Bolt? Claro, eran como atletas ¿Qué innatos. comerá Messi? Claro. Entonces tú ves que al final, con este tipo de gente, con este tipo de deportista, no se prueba, no se inventa, no se corre el riesgo, Claro. ¿cierto? Pero con el deportista, con el caballo que viene de atrás, que no puede, que le cuesta, que no sé qué, hay una prueba gigante entre todo sirve. Entonces, claro, a ese le metemos de todo, le ponemos de todo y tratamos y buscamos la forma para que ese caballo rinda. ¿Y para qué te digo si está cojo, tiene algún problema locomotor, Claro. o ya si tiene algo respiratorio? Y estamos siempre al debe, al debe, al debe, al debe. Y ese caballo es muy interesante. ¿Por qué te digo, Chago? Porque ese caballo es el mejor o la mejor prueba de error que puede existir. Ya. Porque por buscar el alto rendimiento se le hizo de todo. Ya. Y yo miro esto y después lo veo, termina el campeonato nacional y digo, a ver, ¿hasta dónde llegó ese caballo? Digo, mira, no valió la pena. Claro. No valió la pena. Porque el caballo, él no era capaz. Entonces, ahí donde está el respeto,
el ser honesto, el realmente de explicarle al dueño que el caballo tiene pocas posibilidades. Claro. Pero mire, vamos a intentarlo. Sí. Pero ese alto rendimiento es muy difícil que llegue. Sí, pues son pocos. Son muy pocos. O sea, el nivel es alto, pero el que tenga, claro, excelencia ahí, claro. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, por eso yo creo que me encanta tanto lo que hago, porque de niño lo aprendí. A cuidar, a manejar, a alimentar, a vivir con los caballos. Entonces, para mí me resulta algo muy natural de hacer esto y lo paso bien. De niño estuviste ahí, entiendo. Claro, entonces, a admirar el caballo. claro, y cuando necesito exámenes complementarios, claro. rayo, endoscopía, etcétera. Claro. Bueno, hoy día que tenemos la suerte de tener el resonador con David, o sea, qué maravilla. Usted mismo cuando necesito cirugía, lo llamo, Doc, le envío un caballo. Claro. Y yo no a las 11 de la noche. Es verdad. Y después no sé más, y después usted me explica, y esa es mi confianza. O sea, no es lo mío. Lo mío es lo otro. Claro. Y con los resultados que hemos tenido. Saber derivar, muy bien. Oye, ya entonces, parte de esto tenemos más o menos claro cómo va todo. Jinete, veterinario. Y la parte de criar caballo, ¿eso nace después? ¿Lo heredaste? ¿Seguiste con lo que estaba haciendo tu abuelo? Claro. Bueno, criar caballo, eso sí que es difícil. Porque además es muy largo los caballos chilenos. Yo tengo un par de yeguas, no más que eso. No, claro, aclarar que el criadero es muy pequeño, claro, pero que uno sueña. O sea, te mantiene vivo el sueño de tener el crack. Y bueno, yo he seguido la línea de los caballos que he ido corriendo en el tiempo. Nunca he pedido prestado un potro, nunca he pedido regalado una monta con la gente que trabajo, porque he separado el trabajo con el tema de los caballos, porque también yo trabajo con gente que compito con ellos. Claro. Y contra ellos. Sí. ¿Toda la razón? Claro. Entro a la medialuna y estoy compitiendo con mis caballos y tengo a mi paciente al lado. Claro. Entonces, el nivel de confianza se gana con detalles pequeños. Claro, no podéis pasarte esa línea. Claro, como me decía mi jefe, don Felipe Lamarca, me dice, mira, las platas grandes se cuidan solas. Cuidado con las platas chicas, que ahí está el problema. Claro. Entonces, claro, seguí mis caballos, los que fui corriendo, y con bastante éxito personal. Claro. Logramos un año ser campeones nacional de criadores. ¿Y cuántas yeguas tenéis ahí? 4 yeguas. Claro, 4 yeguas que yo corrí. ¿Y la crianza que estáis haciendo ahí, la estás haciendo tomando como lo que hacía tu abuelo, o adquiriendo nuevas técnicas, o averiguando, investigando, qué sé yo? No, como lo hacía mi abuelo, hoy día no podríamos competir. No, por eso te digo. Claro, ¿te fijas? Claro, hemos ido avanzando, pero fíjate que claro, son tantos años que hay que tener los caballos. 6, 7 años para saber cómo van a ser, ¿cierto? Para que vayan a su primer rodeo. Y en esos 6, 7 años puede pasar mucho. Mucho. Entonces, claro, esa esperanza es la que hay que mantenerla tranquila, porque ahí vienen ¿cierto? El apresuramiento, la ansiedad, en que los caballos compitan cuando no están preparados. Aparece alguna lesión y uno quiere apurar y vamos con el medicamento intraarticular y aquí no pasa nada. Claro, no. Y la verdad que es pan para hoy día, hambre para mañana. Es autoengañarse, ¿no? Es autoengañarse, justamente. Y no, eso lo mantengo con bastante profesionalismo y además con una asumiendo la realidad que correr caballos criados es muy difícil, porque además compito con tremendos criaderos. Claro. Y claro, y que vamos a un rodeo de criadores o al campeonato nacional como criadero y salgamos último, pucha, me pongo a llorar. Claro. Entonces mejor salgo a competir con los criados cuando realmente por lo menos tengo una posibilidad de poder clasificar por una final. Claro. Buena opción. Pero me encanta. Y el criadero ahora le has puesto todo digamos, la disciplina, o la ciencia en realidad, porque es una ciencia de bienestar animal. Total. Te asesoraste, te viste todo eso. Total. Viste algo ya. Total. Piensa tú, Chago, que está tan profesional el rodeo, está tan grande, hay tanto entusiasmo por el rodeo, que no puedes dar ventaja. Obvio. Entonces, y yo solo lo protejo mucho. Protejo mi nombre, protejo el profesionalismo de la gente que está conmigo,
Y además me gusta estar en la pelea grande, me gusta estar en la alta competencia. Claro. Entonces, para llegar a eso, Hay que hacer las cosas bien. hay que hacer las cosas bien. Dentro de eso está el bienestar animal. Claro, exactamente. El bienestar animal es fundamental, cuento porque- sobre todo en el rodeo. Sí, te lo cuento porque fíjate que viene el segundo encuentro latinoamericano de bienestar animal el 5 y 6 de agosto acá en Santiago. Es un congreso a nivel latinoamericano en que hay se habla de distintas especies. Obviamente, ¿cómo se llama? Temas muy importantes en lo que es ganadería, salmonicultura, acuicultura en general, ¿cierto? Camarones. En aves y cerdos, también animales de compañía. Y este año también parte con equinos. Así que, obviamente, hay que estar ahí en Elba, ¿ya? Hay que estar ahí. Al menos yo voy a estar. Sí, Nos acompañamos, doctor. Tienen que animarse, va a estar muy, muy bueno. Entonces, digamos que tienes el criadero, etcétera, y también enseñas a montar. Claro. Cuéntame eso. Bueno, la docencia, yo no soy profesor, no fui un gran alumno, pero me encanta transmitir mi experiencia, mi vivencia. Fui profesor de la Universidad Mayor a los alumnos de quinto año y en pregrado, por supuesto, y claro, me quedé con un sabor. Ya. Que digo, los niños, los alumnos, las alumnas estaban pendientes de tener un equipo rayo, de tener de tener un ecógrafo, de tener equipamiento, y que estaba fantástico, o sea, lo encuentro. Pero yo les hablaba de caballos y lamentablemente no entendían de caballos. Todavía pasa. Y yo digo, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo los ayudo? Iban a mi casa, yo les tenía caballos, casos clínicos, exámenes complementarios, etcétera, etcétera. Pero claro, había que volver atrás y decir, a ver, veamos cómo un caballo sano camina, porque todos vemos el caballo que está enfermo, Claro. vemos el problema, pero ¿cómo hacemos rendir a un caballo sano? Claro. Y ahí se nos venía el techo encima, y claro, estábamos un día completo, y los niños después los alumnos querían venir de nuevo, porque claro, el control sano, si bien es cierto, uno puede decir, mira, sí, algo muy simple. Ojo, sí, que también hay colegas que el caballo está sanísimo y dicen, no, hay que hacer muchas cosas. claro, ya, pero ahora que está sano, que rinda. Claro. Y ese paso, yo se los trataba de explicar a los alumnos. Y claro, y ahí entrábamos teníamos que volver atrás a la medicina interna, la fisiología, la fisiopatología, algo de anatomía. Y yo, están saliendo. Y yo le decía, mire, chicos, yo no soy profesor, a mí la universidad me contrató para esto. Claro. Fui el único. Muy bueno lo que sí. Claro, fui el único profesor que no tenía un posgrado. O sea, no tenía un posgrado formal, pero un posgrado formal, claro. Busco un profesor de equinos que haya estado desde que nació al lado de un caballo. Claro, entonces, yo no conozco ninguno. Claro, entonces yo le explicaba dos cosas. Primero, acérquense a personas que realmente saben. Porque yo hice eso. O sea, me acerqué a los que sabían. Claro. Y tenía la suerte que venían a mi casa. Y segundo, aprendan de caballos. O sea, miren los caballos sanos. Si ver un caballo cojo es muy fácil. Ver un caballo con cólico es evidente. Ver un caballo con una herida, ver un caballo con una enfermedad pulmonar, ver un caballo con etcétera, 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 con cualquier patología de cualquier sistema, no es tan difícil. Muy de acuerdo contigo. De hecho, la gran mayoría de los caballos está sano, no está enfermo. Claro, pero vean. Y uno de colegas que de repente te encuentran 10 caballos, los 9 están enfermos y los 10 no tienen. Claro, entonces, claro. Y ahí se me da un poco, bueno, la docencia. Sigo haciendo clases a los colegas, a futuros colegas, y clase de rodeo, porque me gustó. Le tuve que enseñar a la familia de la marca cuando entré a trabajar con ellos, porque ellos venían del polo. Entonces, ¿cómo les enseño a montar a caballo? ¿Qué sé yo? No sé qué. Y ahí pasó algo muy entretenido, porque empecé, ¿cómo le enseñaba al presidente Copec que yo me sentaba a almorzar con don Anacleto Angelini, yo de zapatillas, de jeans, y venía con la universidad. El gallo cayó parado. Oye, venía con una mochila al hombro y me sentaba los miércoles a almorzar con don Anacleto Angelini a conversar de caballos, porque él tenía el ara figurón, entiendo, caballos de carrera. Y yo decía, estoy sentado en la presidencia de Copec. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué le digo? ¿Dónde está la cámara que me va a grabar para después hacerme pedazo? Y bueno, y ahí tuve que implementar un sistema, niveles, clases, para poder enseñarle a don Felipe y a sus hijos. Y ese sistema ahora lo tienes como una academia hasta el día de hoy. Hoy día tengo una academia gracias a eso. Porque dije, ¿cómo le enseño al presidente Copec
a decirle que siga una vaca. Claro. Yo tenía mis dialectos aprendidos en el campo, Claro. que claro, se los podía explicar, pero él no me iba a entender. Ya. Entonces, claro, y ahí empecé con palabras técnicas, a vocabulizar. Y ahora, claro, y ahora ya tienes, ¿cómo se llama? Tienes como está como academia, que digo yo. Sí, pues tengo una academia de rodeo. Desde niño, adulto. Claro, puedes ir desde por niño todo a adulto. Bueno, en mi casa han pasado más de 350 alumnos. Mira, ¿y todos salen bien o hay algunos Sí. que en la mitad no, Mira, hay no tienen dedo para el pie? hay gente que realmente, mucha gente aficionada, que está en la gradería de los rodeos Ya. y que le interesa aprender Andar a caballo, nada más. el pasatiempo Claro. y poder gozar esto. Claro. Y otros que quieren ganarse el campeonato de Chile. Ah, claro. ¿Te fijas? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo 70 alumnos. Estoy todos los martes con ellos en un programa municipal de la Municipalidad de Lo Barnechea, Ya, que es extraordinario. ya, Que son niños que tienen hambre de esto. O sea, claro. niños que están 15 minutos esperando la clase, montados a caballo. Estoy en 2 grupos, a las 5 y a las 6 y media de la tarde, y están ahí. Sí, si no, ¿de dónde sacáis tanto caballo? No, es que ahí en el Cerro 18, ¿Ya? en Lo Barnechea, que es un pueblo muy acampado, Sí. está lleno de caballos. Ya. Entonces, muchos papás que no tuvieron la posibilidad de correr un rodeo, de aprender, traen a sus hijos o a sus nietos. Y este es un programa municipal. Es un programa municipal, Qué bonito. cero costo para los niños. Qué buena. La municipalidad me contrató. Oye, olvídate, Chaco, ¿cómo lo paso? Porque ahí veo, en el buen sentido de la palabra, hambre. Sí, pues, Hambre claro. quiere aprender, hambre quiere salir adelante, motivación, pasión. Y yo le digo a muchos de los niños, oye, yo lo hice así. Qué O sea, bueno. yo pude estudiar porque supe manejar un caballo, ¿te diga? Mira qué buena, qué No, interesante muy entretenido. que tenga la posibilidad de entregar información de valor, entretención, como la que también entrega Vet Channel en todas las clínicas veterinarias. Acuérdese, Vet Channel espera entretenida. Usted llega a una clínica veterinaria con su perro, su gatito, su mascota, tiene que ver el logo de Vet Channel. Si no tiene el logo, no entre hasta que tenga el logo. Y usted entra ahí esperando al colega, y mientras espera al colega, en el televisor de la clínica va a haber información sanitaria de su mascota, va a haber humor, va a haber música, va a haber noticias. Espera entretenida. Vet Channel. Muy buena Vet Channel. Bueno, y para ir terminando, porque nos faltó mucho que hablar, pero el tiempo es acotado. ¿Qué consejo le darías tú a los colegas más jóvenes que están empezando en esto de los caballos y que a lo mejor pueden estar en tu misma parada, a lo mejor más de algún colega porque uno lo ve? A mí no sé si te pasa, antes era muy raro, pero a mí al menos ahora me toca cuando yo tengo alumnos en la universidad, más de alguno compite en rodeo. Ajá, claro. No sé si, antes no se veía eso, pero ahora sí, Muy poco, mucho. claro. Y ahora se ve mucho. ¿Qué consejos le daría a ese futuro colega? Mira, primero, la responsabilidad, ser de palabra. Ya. La responsabilidad y la lealtad al trabajo, la lealtad al caballo es fundamental. ¿Ah? Ya vendrá lo económico, ya vendrá lo otro, pero esto es lo primero. Segundo, conocer los caballos. Más que irse a empecinado a aprender farmacología o a aprender... O sea que hay que aprenderlo, pero no es el... no es lo primero. Claro. No es el todo. Antes que eso, conozca los caballos. Si tener la posibilidad de estar cerca. Lo otro, yo creo que estar al lado de gente que pueda transmitir bien los conocimientos, ¿cierto? De apegarse a gente que sabe, de verdad, gente que sea honesta, y además que tengan pasión. Yo logré estar, por ejemplo, con el doctor de Neyri, salíamos al hipódromo y iba al corral del señor Pichara. Sí. Y yo decía, este señor tiene pasión. Sí, sí. ¿Eh? Yo decía, este señor tiene pasión. Y yo me quedaba a escucharlo y lo veía. Y veía cómo él trabajaba. Y después iba donde don Memo Aguirre. Y después miraba al señor Baeza. Y decía, mira lo distinto, pero todos exitosos. Claro. Entonces, sacar lo mejor de cada uno y aprovechar las oportunidades. Las oportunidades pasan muchas veces Sí. por encima de nuestra nariz Vaya que las aprovechaste. y no las vemos. Sí, Entonces yo creo que cuando hay una puerta, claro. hay que preguntar Mm. y no se pierde nada. ¿Ah? Yo creo que hay que atreverse. Qué buen ¿Ah? consejo ese último. Hay que atreverse, hay que golpear la puerta. Mira, muy buen consejo, sobre todo el último. Bueno, Emiliano, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber venido. De Gracias a verdad, usted. de verdad, hace mucho rato que quería tener esta conversación. Ya habrá otras más.
tranquilo, porque quedó mucha cosa que hablar todavía. Muchísimo. Así que bueno, ese fue el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. Recuerda de darle me gusta y clic en la campanita. Eso nos ayuda mucho a nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau, gracias.